Filosofía es la búsqueda de lo absoluto. No hay caminos para la paz es el camino, dijo Mahatma Gandhi. Para trabajar basta estar convencido de una cosa, que trabajar es menos aburrido que divertirse, se lo dijo Baudelaire. La filosofía es el amor por la sabiduría y ese amor o prioridad o preferencia o deseo por conocer depende del individuo que establece relaciones absorbentes de absorción. Absorbe sentimientos, absorbe conocimientos, absorbe experiencias. Para absorber ha de asumir el valor de lo que absorbe y ese discernimiento es algo complejo de madurar en una persona que carece de la comprensión del valor. En la vida existen aspectos de importancia suprema y aspectos de importancia minúscula. ¿Qué es más importante, la astronomía o la antropología? Cabría decirse que la antropología, pero si no se dispone de algún medio que evite el impacto de un meteorito, adiós humanidad. Y claro, que sin un desarrollo antropológico capaz de inventar un medio que nos proteja del meteorito, estaríamos igual de eliminados. En este argumento, el valor se debe analizar hasta descubrir cuál es de mayor importancia. Si juntos orientamos la sociedad en la conquista del desarrollo ajustado a la máxima justicia, lo ajustado posibilitará la realización del escudo protector. Pero si nos orientamos en la defensa de nuestras opiniones particulares y nos enfrentamos unos a otros en sus propuestas, la humanidad se verá impactada por el meteorito. Les puse este ejemplo para que comprendan que existen valores supremos y valores mínimos, y que solo se realiza el valiente en los valores supremos, no en la defensa de lo mínimo. Las minorías, cuando logran transformarse en mayoría, pasarán a ser predominantes. Antes, seguirán siendo minorías. Cuando el presidente de una nación es elegido democráticamente por una mayoría momentánea, que luego, por desconfianza de los devotos, se reduce y transforma en minoría, ese presidente no preside la nación, preside únicamente a su minoría. Lo mismo ocurre cuando se defiende una razón relativa a una porción. Esa razón particular, cuando no es general, cuando no se defiende como si fuera o cuando se defiende como si fuera absoluta, trastorna la posibilidad de legitimarse en la razón justa. El cosmos es una totalidad y la especie humana es una particularidad, con las atribuciones capaces de indagar, comprender los fundamentos esenciales de la totalidad. ¿Por qué? Porque somos inteligentes además de ser sensibles y creativos. Pero solo nos desarrollamos en el análisis y comprensión de los máximos valores de plenitud, justicia y conectividad completa con el máximo deber necesario. El máximo deber necesario nos realiza suficientes, seguros y satisfechos. Hay quienes siguen ese máximo deber necesario de educar al inmediato en la justicia de las máximas razones y hay quienes siguen sus artificios sociales particulares y se realizan laboralmente, pero inhumanamente. La libertad permite ambas alternativas. Todo cambia. Esta frase, cuando se aplica a la vida, que es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito, se admite. Sí, claro, lógico. Todo lo que se mueve cambia. Y como toda existencia es la suma de energía o movimiento, pues lógicamente todo cambia. Pero los cambios en la actitud no se mueven con tanta facilidad, porque la actitud de cambiar es solo una, sola y exclusivamente una. La libertad nos permite cambiar y absorber nuevas posibilidades o no absorber nada. Por eso existen genios, sabios, expertos, y existen inexpertos y letrados e insensibles. Los cambios no los eligen las personas. Los cambios los exige la conciencia del individuo y la protoconsciencia cósmica, lógicamente. La justicia no la exige el juez, la exige la ley. Las costumbres no las exige la sociedad, las exige el hábito. Sin hábito no hay costumbres. No hay caminos para la paz es el camino, dijo Mahatma Gandhi. La filosofía es una relación entre un interesado en descubrir la razón de lo que investiga y en esa relación existen valores, posiciones y tiempo. El valor de la correlatividad afectiva, el valor de la concordia cognoscitiva y el valor de la conexión o contacto experiencial. Existen relaciones vinculantes, morales, existen relaciones de equidad y justicia, ética, y existen relaciones de solidaridad o colaboración creativa, estética. Lo importante es comprender la mecánica de la relación correcta que explicamos el domingo pasado. Vean esa exposición. Hablemos de la totalidad y el detalle. La ciencia se centra en lo completamente ajustado a la razón. La filosofía se enfoca en el orden, en el valor.
Y la religión se enfoca en la armonía, en el religar, en el conectar, en el bienestar. Lo ajustado al ordenamiento armónico es la totalidad del universo. Los detalles que se establecen en concordancia, convencimiento y correlatividad con la totalidad se ordenan. Los detalles o porciones parciales que no se ajustan a la totalidad se desordenan y desordenan el orden total. Los grandes artistas predominan la totalidad armónica del producto por sobre los detalles parciales del trabajo, anteponiendo la calidad, la comunicación y la armonía por sobre los detalles. La filosofía se ha perdido en el estudio del conocimiento, de la lógica y de la memoria, sin comprender que son porciones de la conectividad universal de la protoconsciencia cósmica o de la ordenanza que ordena el ordenamiento completo. Al olvidarse de la totalidad, sus piezas, las del puzzle, no encajan, y al no encajar con la idea del cosmos no son ideales. Por eso es necesario analizar las normas de comportamiento, las normas de convencimiento y las normas de convivencia humana para descubrir la humanidad que nos humaniza a todos en ellas. Las especies en general se atienden y están todas atentas a cualquier desorden que pueda surgir y quizá no se entiendan como nos entendemos nosotros los humanos, pero sí entienden y conocen qué es ordenado y qué no lo es. Responden a normas de comportamiento reguladas por los instintos, por esa naturaleza directiva inherente que los mantiene. Al principio, el conocimiento tiene solo las verdades relativas. A medida que continúa el proceso de cognición, el conocimiento progresa hacia la verdad absoluta, eso lo dijo Lenin, y su compañero Mao, por el contrario, no menciona la verdad absoluta porque no creía en ella. ¿Cuál es la fuente de cognición? ¿La etapa de sensación o la etapa de cognición o la etapa de comprensión? ¿Cuál es la fuente de cognición? ¿El objeto o la razón del sujeto? Según el empirismo, la fuente es la sensación, enfatiza en el papel del objeto, y según el racionalismo, la fuente es la razón del sujeto, enfatiza el papel del sujeto. Cada uno creado es el objeto del hombre, o cada objeto creado es el objeto del hombre. Existe para el humano, y solo puede y debe ser conocido y comprendido únicamente por los seres humanos. Las otras especies lo conocen, pero no lo comprenden. Un animal conoce a su amo, pero no lo comprende. Según Kant, Hegel y Marx, el ser humano no es el sujeto, sino meramente un objeto más del conjunto de objetos de la creación. Creen eso porque dicen que todo se originó en un accidente y que no existe ninguna razón que justifique la existencia de las cosas. Y el hombre, cuando apareció por casualidad, repito, las utiliza para entretenerse sin ninguna razón, también por casualidad. Las utiliza porque por casualidad le eran útiles, por casualidad, sin comprender que todo acto es único y se debe a la razón que lo justifica necesario. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Esta frase es categórica. Y lo justifica necesario para satisfacer una intención selectiva y poderosa originaria y a la cual le es útil. Hay que pensarlo profundamente. Si todo acto se debe a la razón que lo declara y justifica necesario, la razón de todo acto se desprende de su porqué y su para qué. El acto, consecuentemente, no es casual, al azar o accidental. Es intencional, selectivo y poderoso. A lo que Schelling responde que la naturaleza es el punto de partida tanto para la creación como para el hombre. Todos los seres son una forma fenomenal de la naturaleza y ésta se manifiesta primero en las especies creadas y luego en la naturaleza humana. Esto tampoco explica la relación de sujeto empoderado de la naturaleza humana sobre la creación, sino que lo pone en igualdad de condiciones, en meros objetos. Hegel dice que el hombre y la creación son las formas fenomenales de la idea, como Schelling, y dice que la idea se desarrolla en sí dialécticamente por sí sola. Lo que no comprendieron estos filósofos es que cada especie existe única e irrepetible para una inmediata superior y dependiendo de una inmediata inferior, pero es única e irrepetible, no hay dos especies iguales. La suma de átomos originan moléculas, la suma de moléculas crean embriones, el embrión origina el feto al niño, el niño al joven, el joven complementa su complemento de género y ambos complementan a los descendientes y estos complementan a sus padres, etcétera, etcétera. Esta frase también es para recordarla después en la grabación de esta exposición. Los depredadores y depredados establecen el orden biológico. La biología depende de ambos. En ningún caso son individuos
casuales, al azar o espontáneos que se realicen a sí mismos por sí solos. La interdependencia es una realidad manifiesta y por todos observada. La frase de lo transversal que han sacado los niños modernos explica esto también. De ser objetos casuales, al azar e independientes, deberíamos explicar qué fue primero, la luz o la vista, qué fue primero, el oído o el sonido, qué fue primero, el paladar o el gusto, el tacto o la textura, el órgano genital o la descendencia. La creación es un conjunto de cualidades y facultades complementarias, aprecio y cualidad apreciada. Necesidad, valor y satisfacción son tres aspectos duales complementarios en unidad. La necesidad busca la satisfacción, el interés busca el convencimiento y la motivación busca el bienestar de lo completo, de lo cumplido. Aquí tenemos a estos señores que nos han dejado su legado, unos más cercanos a la protoconsciencia cósmica y otros más alejados de la protoconsciencia cósmica. Sus ideas son las que mantienen a muchos personajes hoy en día interesados por el conocimiento. Pero la filosofía es la búsqueda de lo absoluto. El hombre no puede existir sin la creación y la creación no tiene significación alguna sin el hombre. La creación sin el ser humano no significa nada, no vale nada. Pierde su total sentido. Es como un diamante sin gemólogo que lo reconozca y sin mercado donde venderlo, donde validarlo. El hombre es el sujeto de la cognición y del dominio, además de la sensibilidad universal. Siente las necesidades biológicas, zoológicas, botánicas y ecológicas. Es decir, sentimos a las especies, las otras especies no nos sienten. A nosotros nos salen por Nueva York con pancartas procurando la humanización del ser humano. La relación sujeto-objeto fue determinada en la naturaleza incluso antes de la creación de la naturaleza humana, porque la naturaleza del valor es una entidad dual trinitaria que dispone de intencionalidad, selectividad y poder autónomo. Esta es otra frase para recordarla después en la grabación. Tanto el empirismo como el racionalismo consideran que la relación entre sujeto y objeto es algo accidental y no es así. El ser humano no es un recipiente pasivo de sensaciones al azar o de conocimientos al azar o de comportamientos al azar. La sensibilidad aumenta en base a lo adecuado, la cognición reconoce lo fundamentalmente ajustado y el comportamiento realiza proyectos consecutivos, no al azar. La cognición exige sensibilidad, razón y experiencia, no solo de razón. Se conoce aquello que se siente concordante, beneficioso, satisfactorio. Esto es novedoso en la historia de la filosofía. Ningún filósofo comprendió la unidad dual trinitaria de las capacidades, virtudes e instintos. La protección del instinto no surge al azar. La alimentación, hidratación y ejercicio y descanso no surgen al azar. Ni la fuerza de la perpetuidad ocurre al azar en todas las especies naturales. El azar, el milagro, los ovnis, la suerte, son meros estigmas propios de la inocencia y de la ignorancia de la verdad. La filosofía, así como la ciencia o la religión, se fracturaron en minúsculas porciones y en lugar de estudiar la totalidad de las porciones particulares, se centraron en analizar y discutir minorías irrelevantes ante la totalidad de la naturaleza. Berkeley pensaba que el existir es el ser percibido, concentrándose en las ideas mentales, y los realistas se limitaron a las sustancias del fenómeno externo o materiales. El empirismo fenomenológico y el racionalismo mental defendieron sus posturas sin comprender que eran parte de lo mismo, la unidad entre ambos. Espíritu y materia son una dualidad complementaria. Las capacidades sensibles, cognitivas, motivacionales actúan al unísono. Se siente lo que se comprende y se responde en base a eso mismo. Son los tres en uno. Las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza actúan al unísono. No puedes ser prudente sin realizar la selección de alternativas y eso implica sentido, conocimiento y voluntad. Los instintos no pueden operar independientemente uno del otro. El instinto de protección determina lo que comes y el de mantenimiento hace posible la reproducción. No se reproduce un cuerpo muerto, ni se protege sin mantener el cuerpo antes o ante un peligro. La familia no existe sin la dualidad complementaria trinitaria. La filosofía nunca asumió la integridad de la naturaleza y por eso nunca pudo comprender la integridad de la identidad humana digna en su condición humana.
ser humano establece en sus relaciones estas cuatro posiciones de sujeto-objeto, causa y consecuencia. Es un ser sensible, tiene curiosidad y esa curiosidad le lleva a buscar lo necesario y la emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario. Tiene interés y ese interés le busca comprender la razón de las cosas y el intelecto es la capacidad sensible que nos permite el reconocimiento de la justa razón. Y tiene voluntad y expectación, y la expectación se motiva, o la voluntad se motiva en la expectación a disfrutar de un bien. Estas cosas, emoción, intelecto y voluntad, funcionan al unísono, no son separadas, no son independientes. Y lo que nos dice el idealismo racionalista es que funciona de este modo y el realismo existencialista nos dice que eso funciona del otro modo, es decir, que uno es espiritual y el otro es material y la materia y el espíritu son dos en uno, la energía y la fuerza son dos en uno. No existe fuerza sin energía, ni existe energía sin fuerza. El poder de la energía es poder en la fuerza también. Esa dualidad complementaria al unirse, al establecerse una dual trinidad, se puede comprender, si no es muy difícil comprenderlo aislado. Las relaciones humanas, vamos a hablar de las relaciones de aprendizaje. Y en esas relaciones de aprendizaje existen jerarquías. Las relaciones humanas de absorción o aprendizaje se establecen entre un experto y un inexperto, entre un maestro y un aprendiz, o entre un sabio y un interesado, entre un genio y un insensible, entre un anciano y un joven, entre un padre y un hijo, entre los padres y los hijos. En todas y cada una de estas relaciones se establece una jerarquía de valor entre el que conoce y el que se interesa en aprender. Jerarquía de valor en las relaciones se establece por sí sola, por mérito, pero si no se establece por sí sola, pues hay que explicarlo para comprenderlo. En una sociedad tenemos expertos inteligentes e inexpertos ignorantes. ¿Les gustaría estar en la sociedad de expertos o en la de ignorantes? ¿Quién consideran ser más importante en una relación de aprendizaje, el que emite conocimiento o el que recibe conocimiento? ¿Cómo se mejora la cultura? ¿Reduciendo la cantidad de expertos o reduciendo la cantidad de ignorantes o aprendices? ¿Cómo se perjudica la cultura? ¿Reduciendo la cantidad de expertos o reduciendo la cantidad de aprendices? Las cosas son importantes de pensarlas. El aumento de los expertos mejora la calidad de la cultura, el aumento de los ignorantes empobrece la calidad de la cultura. Así de simple. Es muy sencillo, pero hay que pensarlo mucho porque es importante. En todas y cada una de estas relaciones se establece una jerarquía de valor entre el que conoce y el que se interesa por aprender. ¿Quién consideran ser más importante en una relación de aprendizaje, el que emite conocimiento o el que recibe? ¿Cómo se mejora la sabiduría reduciendo la cantidad de sabios o reduciendo la cantidad de aprendices? ¿Cómo se mejora la sabiduría? ¿Reduciendo la cantidad de sabios o reduciendo la cantidad de aprendices? ¿Cómo se perjudica la sabiduría? ¿Reduciendo la cantidad de sabios o reduciendo la cantidad de aprendices? El aumento de sabios mejora la calidad de la sabiduría. El aumento de los aprendices empobrece la calidad de la sabiduría. ¿Cómo se mejora la vinculación afectiva? ¿Reduciendo la cantidad de ancianos educadores o reduciendo la cantidad de jóvenes desvinculados? ¿Cómo se perjudica la vinculación afectiva? ¿Reduciendo la cantidad de ancianos educadores o reduciendo la cantidad de jóvenes desvinculados? El aumento de ancianos vinculantes en el afecto incondicional mejora la calidad de la vinculación afectiva. El aumento de jóvenes desvinculados empobrece la calidad de la vinculación afectiva. ¿Claro? Muy claro. Cuando picas una cebolla al cocinar, ¿por dónde empiezas? Empiezas a partirla por la mitad y luego por la mitad de la mitad y después en pedacitos, cada vez más pequeños, o comienzas a picar pedacitos pequeños al principio, antes de pelar la cebolla. Lógicamente empezamos por lo más grande y de lo mayor a lo menor, siempre lo mayor a lo menor. Cuando compras una silla, la compras pensando dónde va a quedar bien o la compras de cualquier manera y años después compras el lugar donde poner la silla. No, compra la silla acorde con la habitación donde la vas a poner. Nadie compra una cama Super King antes de disponer del espacio donde ubicarla. Lo mismo debería ocurrir con la filosofía y la ciencia. Deberían centrarse en comprender la protoconsciencia cósmica y la ordenanza que ordena el ordenamiento cósmico, la máxima ordenanza natural, y de esa ordenanza buscar las otras normas de
comportamiento, de convencimiento y de convivencia, pero deberían centrarse en comprender la propioconsciencia cósmica, la ordenanza del ordenamiento que ordena las especies naturales antes de fijarse en discutir sobre si la célula es o no es un ser vivo. Las relaciones humanas de aprendizaje establecen prioridades. Lo preferente y lo prioritario en una relación es la finalidad de la misma. Cuando el sujeto emisor expone un tema, ese tema es por sobre la respuesta del receptor. De no ser así, el interés del emisor se ve desatendido, ignorado y desconectado por el receptor, y el emisor, reacciona o asume y continúa con su tema o rechaza al receptor por no admitir lo emitido o por no ser acogido en su tema. El sujeto es el que emite. El sujeto en la relación es el que expone, el que lidera, el que orienta, el que enseña. El receptor en la relación es el que responde. Uno cuando emite, no responde. Respondes a lo recibido. Lo emitido se expone para que el receptor responda. El receptor es el que responde a lo emitido. Cuando el receptor se toma la palabra y se opone al emisor, está faltando al respeto del orden en la relación. Si el alumno se pone a dar cátedra de conocimiento en la clase al profesor, la educación perdió su sentido. Cuando los hijos dan cátedras sobre aspectos de vida como la educación de los hijos que nunca han tenido, o como las formas de asumir las diferencias del complemento que nunca tuvieron, en esos casos los hijos perdieron el respeto al bien supremo de sus adultos y se impide la relación confiada. Cuando los trabajadores que nunca han sido independientes dan cátedra de modos de inversión y de los medios de producción a los empresarios, invierten el dominio de su posición y se crean inversionistas imaginarios sin la experiencia del empresario. Y lógicamente esa empresa no funciona. El emprendedor es el sujeto de la empresa. Cuando un político inexperto en educación ha de ocupar el Ministerio de Educación sin disponer de la experiencia que lo califique, la educación de esa nación se verá reducida. En las relaciones, el mérito y la posición y el mérito deberían ser uno. Cuando se dispone de la posición, por ejemplo, de profesor de matemáticas y no dispone del mérito, los recursos de conocimiento de matemáticas, si no dispone de los recursos de conocimiento matemáticos, la emisión del contenido se encontrará frente a una recepción de los alumnos insatisfechos e inseguros por la insuficiencia del maestro. En una familia en donde el padre no dispone de autocontrol emocional, intelectual o de comportamiento, no se puede esperar que sus hijos sean normados en base a las normas inexistentes. En una pareja de enamorados sin recursos de dominio sobre la imprudencia, la destemplanza, la cobardía, no se puede pensar en una relación entre valientes, firmes, templados y prudentes. El mérito ha de ser el que termine o el que determine la posición. El mérito ha de ser el que determine la posición de emisor entre dos desconocidos, en su primer acercamiento, en su primera relación. Una relación entre dos emisores y entre dos receptores no funciona. Dos charlatanes que no se escuchan el uno al otro duran poco en esa retahíla. Y dos introvertidos, retraídos, cohibidos, callados o temerosos de compartir tampoco duran mucho. La relación exige de un sujeto emisor y de un objeto receptor. Las posiciones de emisor y receptor son alternativas, dependiendo del contenido emitido. El maestro puede explicar un tema y preguntar al alumno sobre el tema, y en esa respuesta el alumno se establece la emisión desde la posición de sujeto. El alumno en ese caso es el sujeto de la respuesta, al mismo tiempo que es el objeto de la clase. El mérito es un bien, un valor, y cuando supera al receptor que lo observa, ese bien o valor supremo inspira respeto. Respeto es la sensación inspirada y derivada de observar un bien supremo. Cuando el mérito no corresponde con la posición, la relación disfunciona. Cuando el sujeto no atiende, no entiende o no está atento al receptor, cuando no lo seduce con afecto, cuando no lo persuade con la razón, cuando no lo motiva con lo ejemplar, la relación no funciona. Así de simple.